Muy buenas noches, miembros de la familia. Nos hemos reunido para el evento más importante de la historia, que es el exponernos al mensaje divino. Pero para que esto venga a ser una realidad, para que el mensaje venga a ser metabolizado, asegurémonos que estamos sin pecado. Gracias Dios Padre por el lujo y el privilegio que nos das cada 24 horas para exponernos a la palabra de Dios. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser metabolizado para que tengamos la oportunidad de aplicarlo. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Abre la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos capítulo 12, versículo 24, que hemos estado observando. Que nos dice, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que habla mejor que la de Abel. Y esto nos llevó a estudiar esta categorización del nuevo pacto a la familia real de Dios. Una vez que el Salvador de los miembros del género humano se sienta a la diestra de Dios Padre, se inicia la familia real de esta dispensación única de todos los tiempos. Y el estudio del sacerdocio es el estudio del programa divino, en donde tenemos la oportunidad de representarnos a nosotros mismos. Pero eso nos lleva a nuestra página 51, en donde nos quedamos. Ahora, aquí lo importante es, como sacerdote, viendo el concepto del sacerdocio, como sacerdote, nuestro Señor podía ofrecerse a sí mismo. Ese es el concepto del sacerdocio, como un sacrificio. Cristo es quien lleva a cabo la reconciliación a través de su sacrificio en la cruz que satisface la justicia de Dios. La reconciliación es el producto de la propiciación y la redención que lleva a la reconciliación. La reconciliación se lleva a cabo a través entonces de su sacrificio en la cruz que satisface la justicia de Dios. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta y al siendo ejecutada viene a ser propiciada para que los beneficios vengan a ser disponibles. Nuestro Señor tiene que ser un sacerdote a fin de venir a ser nuestro mediador y ofrecerse a sí mismo como un sacrificio a Dios Padre, un sacrificio perfecto. Es la única persona que podía propiciar la justicia de Dios, porque lo que la rectitud de Dios demandaba requería un sacrificio perfecto. Y nuestro Señor tiene que ser un sacerdote a fin de venir a ser nuestro mediador. Toma nuestro lugar, el lugar de cada miembro del género humano. Esto es algo que es interesante tenerlo en nuestro marco de referencia. Cristo tomó el lugar de cada miembro del género humano. No importa si piensas que el género humano lo merece o no. Nadie lo merece. La salvación no se merece. La salvación es el producto del sacerdocio de Cristo.
Y nosotros venimos a ser liberados cuando respondemos a esa iniciación divina. Porque un sacerdote representa también al género humano con Dios. Por lo tanto, Jesucristo no solamente tenía que ser un mediador, sino que también tenía que ser un sacerdote. Ahí está el sacerdocio de Jesucristo. Antes del tiempo, Dios Padre nombró a Jesucristo sumo sacerdote. Salmo 110, 1 a 4. Jehová, referencia a Dios Padre, dice a mí Jehová, a mí, Adonai, que es Jesucristo a su diestra, sentado, que dice a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos, referencia a Satanás y a los ángeles caídos, como estrado de tus pies. Y esto está registrado. Ya lo habíamos observado, pero está registrado y cada vez que lo leemos y cada vez que lo recordamos, podemos ser testigos del evento más importante de la historia del universo y de la historia del género humano. Salmo 110, 4, porque era 110, 1 y 4, 110, 4, Jehová ha hecho una promesa solemne y no cambiará su modo de pensar, no se retractará. Cuando dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec era un rey sacerdote, y por eso es según el orden de Melquisedec, porque Cristo es el rey, es coronado. Es nuestro mediador en el instante de su nacimiento de virgen, porque nació para ser el mediador, para tomar el lugar de los miembros del género humano. El que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para venir a ser nuestro mediador y nuestro Salvador en la cruz, proveyendo salvación para todos los miembros del género humano, es cuando está llevando a cabo su función de mediador. Primera de Timoteo 2:4. Quien quiere que todos, absolutamente todos los miembros del género humano sean salvos, porque pagó por todos los miembros del género humano. No importa su condición social, su condición económica, su sexo o cualquier característica. Fue el mediador de todos. Y quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad empieza cuando somos salvos. Cristo, como sumo sacerdote, es el mediador de un pacto, de un contrato perfecto entre Dios y el hombre. Y en el punto de la liberación de la condenación, nosotros entramos en este pacto, en este contrato de gracia. Y este pacto o contrato no requiere nada de nosotros más que creer en Cristo. Dios ha hecho un pacto, ha contratado el hacer todo, absolutamente todo para la familia real, como una cuestión de gracia. Y la gracia es todo lo que está disponible, a consecuencia de que Dios Padre no escatimó ni de su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y nuestra vida espiritual, que se inicia en el momento en que nacemos de nuevo, estando en la plenitud del Espíritu. Nuestra vida espiritual se basa
en lo que Dios Padre ha provisto a través del mediador, porque podemos haber nacido de nuevo y estar funcionando en las condiciones de la muerte espiritual, buscando la felicidad y buscando y buscando y buscando. Nuestra vida espiritual se basa en lo que Dios Padre ha provisto a través del mediador, que es Dios Hijo, y el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que ahorita está haciendo entendible todo este mensaje. Nosotros estamos insultando a los tres miembros de la Trinidad cuando nosotros no ejecutamos la vida espiritual. ¿Y cuándo es eso? Pues cuando andamos fuera de comunión, buscando la aprobación personal, o buscando la aprobación de otros, o buscando la aprobación de Dios. Aquí no tenemos que buscar la aprobación de nada ni de nadie, sino de estar creciendo y creciendo y creciendo. Y para esto existe la oportunidad de los recursos divinos. Y ahí es donde está la motivación. Porque la motivación es la palabra de Dios metabolizada. Esa debe ser nuestra metabolización. De otra forma, venimos a estar construyendo una religión. El cristianismo no es una religión, es una relación íntima con Dios. Y entre más la entendemos, más la vamos a saborear y más vamos a estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Y ninguno de nosotros es mejor que nuestra motivación en cualquier momento del día. Cada uno de nosotros debemos hacer decisiones desde nuestra motivación a vivir la vida espiritual. La vida espiritual es el evento más importante de nuestra existencia. Algo que normalmente no tenemos conciencia. Allí es donde tenemos la luz prendida. Podemos tener todos los faroles del cosmos prendidos y andar en la máxima oscuridad. O puede estar todo apagado y estar en la plenitud del Espíritu, con la luz del Espíritu Santo. Debemos entonces hacer decisiones desde nuestra motivación a vivir la vida espiritual. Y la vida espiritual no tiene nada que ver con un estilo o con unas expresiones o con una postura. La vida espiritual tiene que ver con estar sin pecado y en la plenitud del Espíritu. Y ahí es donde estamos parados firmes, ciñéndonos con esa verdad que hayamos metabolizado para estarlo aplicando. Ese es vivir en máximo lujo. Y no hay decisión más importante que primero el nacer de nuevo y después el estar marcando el 119 cuando estamos fuera de comunión. Debemos actuar basado en nuestras decisiones. Y si no hay decisiones, no hay acciones. Y todos los días vamos a tener decisiones y acciones. Pero estas deben de estar funcionando en la luz de la verdad. Nosotros tenemos cosas mejores en esta dispensación, porque el Tetelestai ya fue exclamado. Todo está consumado. Hebreos 8:6. Pero ahora, Él ha alcanzado, referencia a en el pasado, con el resultado que siempre posee, y ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente, por cuanto Él es mediador de un nuevo pacto, que es
el nuevo pacto para la eclesía, para la familia real de Dios, porque ya está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros tenemos la oportunidad de funcionar en el máximo lujo en esta dispensación, como los del Antiguo Testamento tuvieron la oportunidad de funcionar en máximo lujo en su dispensación. Porque en la omnisciencia de Dios, el Tetelestai ya se había llevado a cabo en su omnisciencia. Y por eso adoraban un cordero sin mancha que quita los pecados del mundo y que iba a quitar los pecados del mundo. Y por eso es tan esencial toda esta información del sacerdocio y del libre albedrío. Y solamente hay una nueva especie espiritual en la historia, y esta es la del nacido de la edad de la familia real de Dios. Una nueva especie. Esta es una nueva especie, porque hubo una especie espiritual en el Antiguo Testamento. Pero una vez que expresa el Tetelestai, viene a suceder una nueva especie a través del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la identificación con Cristo, sentado a la diestra de Dios Padre. Un pacto es una disposición, porque a veces utilizo la palabra contrato, pero esta es la mejor definición. Es una disposición hecha por una parte, y hoy estamos viendo un pacto en donde una parte es Dios, a favor de otra parte, que es el género humano, después de la salvación. Y para que un pacto venga a ser operacional, 4 categorías deben existir. 4 categorías deben de existir. A, Dios Padre como la primera parte. B, la eclesía, o sea, la reunión. Iglesia viene de la palabra eclesía en el griego, y eclesía es reunión. Es la reunión de los miembros de la familia real. Como la segunda parte. C, un mediador para reconciliar a ambas partes. D, un sacerdote para llevar a cabo el sacrificio eficaz por la cual la reconciliación con Dios se lleva a cabo. Y el sacerdote es Jesucristo. La ley mosaica era un pacto de sombras. Era una estructura, en un sacerdocio formado por el contenido de sacrificios. Pues el mediador no había venido en la carne, pero los sacrificios celebraban la llegada del mediador que iba a venir a pagar por todos los pecados. Y por eso tenían un cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. Por lo tanto, la función de la ley mosaica en la edad de Israel era una función legítima, pero no eficaz para la salvación. Como hemos estado estudiando, la ley mosaica era el monte Sinaí. El antiguo pacto a Israel es rescindido o anulado cuando Jesucristo se sienta a la diestra de Dios Padre en los cielos como el sumo sacerdote de un nuevo pacto, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, los miembros de la familia real, posicionalmente estamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Aunque continuamos aquí, nos permite el lujo de continuar aquí con nuestras naturalezas de la caída para estar tomando decisiones, para crecer en orientación a su plan y saborear quiénes somos, pero no para nosotros, sino para Dios. Y esta es la razón por la cual el lugar santísimo en Jerusalén fue dejado vacío del arca del pacto después del año 586 antes de Jesucristo. El lugar santísimo del templo, restaurado en Jerusalén en el milenio, estará vacío. Porque el Rey de Reyes ya está sentado a la diestra de Dios Padre. El verdadero templo durante la edad de la iglesia es nuestro cuerpo. Pero nosotros continuamos siendo sacerdotes, representándonos a nosotros mismos, viviendo en nuestros templos, el cual está habitado por el sumo sacerdote, como la gloria shekinah. Esto enfatiza el carácter único de la edad de la eclesía, de la familia real, y nuestras increíbles bendiciones o beneficios para esta dispensación única de todos los tiempos, porque el Tetelestai ya se va a cabo y Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y nosotros estamos aquí para saborear el sacerdocio y la embajada. Somos embajadores para utilizar cada oportunidad para ser embajadores, representando a nuestro Salvador. Un nuevo pacto tiene que existir con una realidad histórica. Y la primera venida de Cristo como mediador y salvador, en donde hay un verdadero y real sacrificio eficaz, es en donde se lleva a cabo el evento. La ley mosaica no autorizaba sacrificios eficaces, eran ilustraciones. Estos solamente eran sombras que apuntaban a la realidad del sacrificio eficaz, como puse el ejemplo del Cordero sin mancha, que quita los pecados del mundo, refiriéndose a la persona única del universo, deidad indisminuida y humanidad verdadera, nuestro Salvador. Y esa realidad, entonces, es el cumplimiento de las sombras por el sacrificio eficaz de Cristo en la cruz, que demandaban un nuevo pacto. Y de hecho, el sacrificio eficaz demanda dos nuevos pactos. Uno para Israel y otro para la eclesía, para la familia real. La ley mosaica es hecha a un lado, dejando a Israel sin pacto durante el milenio, por lo cual tiene que haber un nuevo pacto para Israel. Y el nuevo pacto a la iglesia es un legado espiritual a la familia real de Dios, y este autoriza un sacerdocio real. Somos sacerdotes reales. Y nos informa para que funcionemos como tales. Y eso solamente es posible a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, no dejen de congregarse, y si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres de miedo y libres de culpa, aunque durante el día vamos a tener nuestros miedos y nuestras culpas, pero ese es el momento para marcar el 119, citar nuestro pecado y regresar a la pista. Pero el 119 existe
a consecuencia de que el tetelestai se llevó a cabo. Y el nuevo pacto es un testamento que requiere la muerte física del testador, o sea, el que hace el testamento, para que éste sea operacional. El nuevo pacto requiere la muerte espiritual de Cristo en la cruz. La muerte física se lleva a cabo una vez que la muerte espiritual se lleva a cabo. Y la muerte espiritual se está llevando a cabo mientras él exclama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mientras todos los pecados del ser humano le están siendo vaciados. Por lo cual, el nuevo pacto reemplaza el pacto de sombras del Antiguo Testamento, la ley mosaica. Este autoriza un nuevo sacerdocio universal. Somos sacerdotes, nos representamos a nosotros mismos para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino y liberando el tiempo de los efectos de la caída. Y esto es para los miembros de la familia real, los cuales están posicionalmente en el lugar santísimo. Ya estamos posicionalmente sentados a la diestra de Dios Padre. Pero experiencialmente continuamos aquí. Y esta es una información impresionante. El nuevo pacto es la realidad en contraste con las sombras del antiguo pacto. Estoy aquí en su punto 6. No traigo mi flechita. El nuevo pacto es la realidad en contraste con las sombras del antiguo pacto, que es el pacto levítico. Por lo tanto, el nuevo pacto es el legado del sacerdocio real con Dios Padre como el ratificador del plan y Dios Hijo como el mediador. Todo un plan diseñado desde antes de la creación del universo. Su punto 7, el mediador se ofrece a sí mismo como un sacrificio eficaz en la cruz. El Padre fue propiciado y el pacto fue ratificado. El pacto establece que la familia real viva para siempre en el lugar santísimo, que es sentados a la diestra de Dios Padre. En Cristo, a la diestra de Cristo. Hebreos 9:14. Estoy aquí en el subpunto 1. No ve mi flecha, ¿verdad? No, subpunto 1. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno, que es la omnipotencia del Espíritu Santo, cuánto más limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir a Dios vivo? Y esto se aplica a cada uno de nosotros. Y puedo estar todo el día fuera de comunión o unas partes del día, determinado de cuánto del programa divino vamos a estar aplicando en nuestras vidas. Hebreos 9:15. Y por esta razón, Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que siendo que una muerte ha sucedido para la redención de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, que aquellos que han sido llamados puedan recibir la promesa de la herencia eterna. Hebreos 7:27.
¿Quién Jesucristo no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de estar ofreciendo sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados de la gente, porque esto lo llevó a cabo cuando se ofreció a sí mismo como mediador. Punto 2. Escrituras del pacto. Escrituras. En cuanto al nuevo pacto a la iglesia. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Marcos 17, 24. No, Marcos 14, 24. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Lucas 2, 22. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. 1 Corintios 11, 25. Igualmente tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Y cada vez que vemos la sangre de Cristo, tiene que ver con el sacrificio, el pago de todos los pecados del ser humano. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Hebreos 7:22. Hebreos 7:22. Por tanto, por tanta evidencia doctrinal, también Jesús ha venido a ser una garantía de un mejor pacto. Y todo está en la pura celebración de la promesa divina. Hebreos 9:15. Por esta razón, Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, siendo que una muerte ha sucedido para la redención de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, aquellos que han sido llamados con la invitación divina pueden recibir la promesa de la herencia eterna, que es la salvación. Hebreos 9:16. Porque donde hay un testamento es necesario es que ocurra la muerte del testador. Hebreos 9:17. Pues un testamento, un pacto, es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Hebreos 9:18. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Ahora, todos estos puntos los hemos observado a través de nuestro estudio, pero lo importante es entender el nuevo pacto a la iglesia. El nuevo pacto a la iglesia rescinde o reemplaza el antiguo pacto a Israel, la nueva dispensación. ¿Y por qué? Porque el mediador ha venido, ha pagado por todos los pecados, ha terminado con el pago,
cuando dijo Tetelestai, y ha ascendido a sentarse a la diestra de Dios Padre, para que cada individuo que nace tenga la oportunidad de nacer de nuevo y orientarse al evento que trajo su salvación. Hebreos 7:18. Porque a la verdad, el mandamiento anterior, en lo que se refiere a el pacto de la iglesia rescinde o reemplaza, el mandamiento anterior, que es la ley mosaica, ha sido rescindida y anulada, viene a ser anulada a consecuencia de su falta de poder y falta de utilidad. Hebreos 7:19. Porque la ley logra nada. La ley mosaica no puede proveer salvación, no puede proveer espiritualidad, no puede llevar a nadie a la madurez espiritual. Por otro lado, se introduce una confianza mejor, que es la doctrina de la reciprocidad, la doctrina del magnetismo que vivimos en el monte Sión, por la cual nos acercamos a Dios en una forma no meritoria, porque Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única. Es algo que debemos estar recordándonos. Ese era Dios Padre. Y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para venir a tomar humanidad y crecer espiritualmente, para un día ser escupido y golpeado y crucificado para pagar por todos los pecados del género humano, siendo nuestro mediador. Todos los nacidos de nuevo funcionan bajo el nuevo pacto con un sacerdocio real. Somos sacerdotes y somos realeza. Y con un sumo sacerdote, un mediador. Un mediador debe proveer una vida espiritual compatible a una nueva especie espiritual en el nuevo pacto de la iglesia. Y todo esto es para estar vestidos como lo que somos para Dios. Y vamos a tener todo tipo de oportunidades para vestirnos con nuestra naturaleza de la caída, buscando la felicidad, que no tenemos que buscar nada. La felicidad está disponible a través del nuevo nacimiento y del crecimiento espiritual. Y al estar diciendo eso, pues de quién me acuerdo, de nuestro hermano Pablo, que estando en la prisión dice, quiero que compartan mi felicidad. Y olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús es en el nuevo pacto. Salmo 110:4. A consecuencia de que Él es el único. Él es único porque Él fue nombrado por Dios Padre en la eternidad pasada para cada uno de los miembros del género humano. Y por eso la importancia de en la embajada, para estar aprovechando la oportunidad cuando tengamos de presentar que Dios amó al mundo tanto
que dio a su Hijo nacido en forma única. Y si el individuo es positivo, va a responder. A lo mejor no dice nada, no necesita decir nada, por haberlo escuchado. Y puede haber respondido en ese instante, en silencio, o haberlo guardado para después recordar precisamente ese mensaje, el mensaje más importante. Él es único porque Él fue nombrado por Dios Padre en la eternidad pasada. Y toda esta evidencia ha estado circulando a través de las edades. Salmo 110:4. Jehová, Dios Padre, ha hecho una promesa solemne y no cambiará su modo de pensar, no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden o la orden de Melquisedec, que es el rey sacerdote. Y esto estuvo escuchado por individuos en el Antiguo Testamento y saboreado y celebrado. Él es único, porque Él es el único sumo sacerdote en la historia a nacer como Adán fue creado. Cristo nació como Adán fue creado. Él tiene que ser igual a las dos partes en la mediación. Él es igual a Dios y Él es igual a Adán antes de su caída como verdadera humanidad. Puntos que hemos observado, pero que me gusta repetir para que nos quede registrado, grabado. Él es el único sacerdote, único sumo sacerdote a ser lleno del Espíritu Santo, desde el nacimiento. Por su tricotomía, esa es la importancia de ese. Usted necesita nacer de nuevo a don Nicodemo, y se registra para todos los miembros del género humano. Para entender. Isaías 11:2. El Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, reposará en él, referencia a la humanidad de Cristo, en su encarnación. Espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y respeto de Jehová, referencia a Dios Padre. Isaías 42:1. Su punto B, Isaías 42:1. He aquí mi siervo, referencia a la humanidad de Cristo en unión hipostática. Unión hipostática es la unión de dos hipostasis, deidad indisminuida y humanidad verdadera. He aquí mi siervo, a quien sostendré. La provisión de Dios Padre durante la encarnación para cada uno de nosotros, para los vecinos, para los extranjeros, para cualquier miembro del género humano, no importa su condición física, su sexo, su condición económica, porque continuamente nos va a estar salpicando las circunstancias. He aquí mi siervo, a quien sostendré. Ahí está la provisión de Dios Padre durante la encarnación. Mi escogido, mi elegido, en quien se complace mi alma, dice Dios Padre. Sobre él pondré mi espíritu, que es el Espíritu Santo,
Él traerá justicia a las naciones. Mateo 12, 18. Que dice, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu. Y a las naciones, referencia a los gentiles, proclamará justicia. Juan 3:34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque Él da el Espíritu sin medida. El único sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo como sacrificio es el único sumo sacerdote que ofrece vida eterna a cualquiera que crea en Él. Cree en Jesucristo y será salvo. Su punto 6. Él es único sumo sacerdote. Es el único sacerdote que nace perfecto y permanece perfecto bajo la presión y tentación más grande de todos, absolutamente todos los tiempos. Y todo esto registrado para que nosotros tengamos la oportunidad de celebrar con la palabra de Dios. Porque vino a hacer la propiciación por los pecados de la gente. Hebreos 2:18. Porque en cuanto Él mismo sufrió, habiendo sido tentado, Él sigue siendo capaz y poderoso como nuestro sumo sacerdote para ayudar a través de el rebote, a través de citar nuestros pecados. Por el tetelestai. Pero toda esa información viste todo el evento para que no haya en nuestro marco de referencia palabras vacías, sino palabras llenas de significado. Hebreos 4:15. Entonces, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, y sin embargo sin pecado. Pudo haber pecado, pero no pecó, porque estaba pensando en cada uno de nosotros, de los vecinos, de todos los miembros del género humano. Esto es impactante para que esté circulando en nuestro marco de referencia, centro de memoria. Él es el único sacerdote en un cuerpo de resurrección. La edad de la eclesía, que es donde vivimos, la edad de la familia real, es el tiempo para la formación de un sacerdocio real. Un sacerdocio real presentado por 1 de Pedro 2, 5 y 9, en donde próximamente vamos a estar. 1 de Pedro 2, 5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y sacerdocio santo es un sacerdocio separado, identificado con Cristo, separado para Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables
a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Ustedes son una raza escogida, porque no hay diferencia de razas. Ustedes son un sacerdocio real. Ustedes son una nación santa. O sea, cuando vemos santo es separado para Dios. Para que recordemos que una vez que nacemos de nuevo, somos santos. O sea, separados para Dios. Y para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Y cada momento fuera de comunión es un momento en el basurero de nuestra naturaleza de la caída, recogiendo basura y saboreándola. Por lo cual entonces una nación santa es una nación de individuos separados para Dios, un pueblo adquirido para que anuncien las excelencias de Él, quien los llamó de las tinieblas, y las tinieblas que son el sistema cósmico. El sistema cósmico es en donde nacimos físicamente, y además nacimos físicamente con una naturaleza de la caída por el pecado de Adán que nos fue imputado y condenados para toda la eternidad, pero con un programa para conocer a Dios y responder y venir a ser hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Levíticos 21:14 dice que un sacerdote levítico no puede casarse con una viuda, con una mujer divorciada o con una prostituta. Debe de contraer matrimonio con una virgen que sea judía, y de estas no tomará viuda, divorciada o una profanada como ramera, sino que tomará por mujer una virgen de su propio pueblo. Sin embargo, en la línea de Cristo como nuestro sumo sacerdote, nosotros tenemos a Rahab, la prostituta, y a Betsabé, una viuda. Siendo un no creyente o una no creyente, no descalificaba a una levita de ser una sacerdotisa o un sacerdote. No es de extrañar que el antiguo pacto era tan débil y sin utilidad. Por lo tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Era necesario el evento de la cruz para que viniera el pacto de la liberación de la condenación. Y por eso existe la distinción. Para empezar, el nuevo pacto y la victoria estratégica de Cristo. La victoria estratégica de Cristo en el conflicto angélico interrumpe la edad de Israel y hace sin uso el antiguo pacto. Pero no hace nulos los pactos incondicionales a Israel, entre ellos la salvación. La distinción entre el nuevo pacto a Israel y el nuevo pacto a la iglesia. Este es nuestro punto número 6 de esta categorización impresionante. Punto número 6. Distinción entre el nuevo pacto a Israel y el nuevo pacto a la iglesia. El nuevo pacto a Israel se encuentra en Gálatas 4:4, que dice
Pero cuando la plenitud de los tiempos vino, Dios Padre, el planeador, envió a su hijo adulto, el que no escatimó en ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Nacido de mujer, o sea, una humanidad verdadera, humanidad de Cristo como judío, vino a existir bajo la autoridad de la ley. Jeremías 31:31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel, se los dijo muy claro, con la casa de Judá, un nuevo pacto. Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como ese pacto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Declara el Señor. Se los dijo. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y todo esto llevó a cabo el sacerdocio del mediador para que pagara por todos los pecados del género humano. Jeremías 31:34. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y con eso terminamos esta sesión para continuar con este evento tan extraordinario que nos introdujo Hebreos. Gracias Dios Padre por el privilegio que nos das de tener el apetito a través de la plenitud del Espíritu para exponernos a la palabra de Dios. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar del punto de vista divino venga a ser metabolizado para que tengamos el lujo de aplicarlo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.